Bienvenido a un nuevo episodio de Crecimiento Networking. Te habla Yuki Ryu. Y bueno, en esta oportunidad, en este episodio, me va a dar mucha gratificación hablarte más sobre que nada sobre estadísticas. Estadísticas de nuestro negocio de network marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un libro que está muy bueno, yo estoy leyendo del mismo autor otro, pero vuelve a hacer hincapié en lo que es la ley de la media, ¿sí? Se llama La ley de la media, para no irnos tan lejos. El autor se llama Alan Pease, que ha hecho libros como La respuesta está en las preguntas, que es ideal para los networkers. Es muy buen libro, es muy sencillo de leer. Y bueno, en este libro explica el ley de la media, que es muy importante entenderlo, porque de esa manera nosotros, teniendo ese conocimiento en nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a estar mucho más predispuestos a presentar y a soportar mejor los rechazos. ¿Sí? Eso nos va a hacer entender las estadísticas del negocio. Con la ley de la media te va a permitir abrir tu abanico en la mente y te va a permitir hacer números de la cantidad de veces que vos des una presentación de venta o una presentación del negocio. Eso va a ser fundamental que lo tengas presente. ¿Por qué te lo digo? Porque si vos no entendés esto, a veces vas a prospectar y te vas a frustrar con los primeros 5 no. Y capaz que te dicen 9 no, no me interesa, no lo quiero hacer, sí, te digo que sí, y después te reclama. La realidad es que a lo mejor te perdés la posibilidad de a la siguiente presentación sea un sí. Sí, lo quiero hacer, sí, lo voy con todo, sí, sí, bueno. A veces puede suceder que tenés 20 no seguidas y después surgen 4 sí al toque en un abrir y cerrar de ojos. También eso es parte de la estadística. Pero para eso hay que entender de qué se trata esta ley de media. Esto te permite abrir la cabeza, ¿sí? Y bueno, este autor lo explica con el ejemplo de la máquina de póker, ¿no? Que funcionando aproximadamente con $1, daba siempre la probabilidad, ¿sí? La probabilidad era de que entre 20 y $100 era una posibilidad de 118 a 1, ¿sí? De 118 veces que podías llegar a sacar la carta de póker, una ibas a ganar el premio gordo, que eran los $100. De eso se trata la de medias, tener un porcentaje estadístico que nos permita a nosotros dimensionar de cada cual, por ejemplo, de cada 40 presentaciones, cuántas personas me van a decir que sí, un aproximado. ¿Sí? Entonces, yo cuando empecé a entender esta ley de media, cuando yo arranqué en el 2017, a mí me dijeron, o sea, mis upline me dijeron presentarle a todo el mundo, andar a conocer a la gente a propósito, empecé a prospectar así, así, así. Pero yo me acordaba que prospectaba, buscaba gente, me costaba muchísimo porque en esa época era ir a hablar con la gente y me costaba siquiera ir a llevarlos a la presentación. Imagínate, era re difícil, re difícil. Entonces, de 100, o sea, no me quedaba otra que muchas veces, o sea, aprender a hacer la presentación yo. Por eso se dice que cuando vos no sabés hacer la presentación, no sabés dar un plan de acción, en realidad el negocio es de tu upline, no es tuyo. Y sí, porque si estás dependiendo de que tu upline te dé la presentación de negocio, estás dependiendo de que tu upline sea el que te da el plan de acción, y la realidad es que el negocio no está siendo tuyo al 100%. O sea, está bueno que así sea al principio si estás recién empezando. Es totalmente normal mientras vas aprendiendo a hacerlo. El tema es tener la iniciativa de saber hacerlo, pero tampoco es para frustrarse. Eh, o sea, este autor, cuando lo vuelvo a releer, hace un par de días atrás,
Hay muchas probabilidades, ¿sí? Hay muchísimas probabilidades. Tenés de 100 a uno, de 200 a uno, de 5 a uno. Eso, y me di cuenta actualmente, como lo estoy manejando yo hoy por hoy, este 2023, en que las posibilidades las podemos reducir. ¿Sí? Eso es algo interesante de saber. Eh, ¿Que seguís manejando con la ley de medias? Sí, eso es verdad. Pero a mí me pasó que en el 2017, yo cuando estaba presentándole a mucha gente, hice fácil, ponerle que habré prospectado, no sé, 50 personas para que solamente 5 vieran la presentación de negocios. Para que vean la presentación de negocios. Solamente. Imagínate de esos 5, mi ley de medias, y sí, va, no era muy favorable. Por eso yo tuve los resultados que tuve. Solamente de tantas prospecciones que hice en 6 meses, solamente había logrado 2 socios. No importa, eran mis resultados. Mis socios, si bien lograban prospectar más personas, tenían mucho más contactos y demás, y bueno, tenían otra movilidad y lograron expandir mejor la red. Pero yo me sentía totalmente frustrada porque era un proceso muy largo. Yo aprendí así, aprendí con la ley de medias, lamentablemente no me estaba sumando del todo porque, claro, la ley de medias mía era de 100 personas de que les hablaba solamente del negocio. Muchas veces una decía, o sea, de 100 personas, solamente una me daba que sí sobre hacerle la presentación. Yo estoy diciendo 100, en realidad era un total de 50 personas. Fácil 5 me dijeron que sí solamente a la presentación. No me daba cuenta que en el medio había una ley de medias extra. Hoy en día lo entiendo. Entonces, este tipo nos dice que el porcentaje que él manejaba, que él maneja de hecho, es que de 10 personas, ¿sí? 7 te van a escuchar, 4 van a estar interesadas y 2 seguramente hagan algo. O una, de 2 a 1, ¿sí? Corta, sencilla. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Si nosotros aprendemos a reducir nuestra ley de medias a nuestro favor, ¿sí? Por ejemplo, mi ley de medias se está basando muchísimo en que de 10 personas, 7 me escuchan para ir directo a la presentación de negocio y más o menos una me compra, ¿sí? Eso me da muchas estadísticas para comenzar a trabajar. Me da una estadística muy interesante porque me da motivación para seguir prospectando. Por eso es importante el volumen. Cuando yo entiendo el volumen de cantidad de personas en mi lista, con las que yo vaya hablando, que sean personas nuevas, entonces voy a seguir manteniendo mi ley de medias. Pero ¿qué pasa con esto? Yo no soy partícipe de hablar con medio planeta. Recordemos que yo soy marketer digital, ¿sí? Y en base a eso yo estudié en estos aspectos. Si ustedes hablan con todo el mundo, les va a pasar lo mismo que a mí. En 6 meses van a tener recién 2 socios. Corta. Porque no saben exactamente, si no sabemos vender, no sabemos detectar la necesidad de la gente. Por eso yo armé el otro programa de podcast profundizando la venta, porque cuando nosotros estamos en la presentación de negocio, estamos vendiendo nuestro negocio. ¿Sí? No tiene otra ciencia. Tenemos que aprender a vender, te guste o no. Tenés que vender tu negocio y tenés que vender tu producto. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estaba hablando. Si yo daba o sea, mi enfoque era dar la mayor cantidad de presentaciones. Ahora mi foco es dar la mayor cantidad de presentaciones. Y para eso necesito un volumen de prospección. ¿Sí? Tengo la buena fortuna en que hoy por hoy puedo hacer 100 prospecciones en un día. No miento. Pero no es porque yo la tenga reclara, no, porque me la di en la cara 40 millones de veces. Hoy 2023. Antes, en 2017, no lo lograba ni de casualidad.
Entonces, ya, imagínate que era 50 personas que yo prospectaba en el 2017 en un mes. En un mes. Hoy cambió mi forma de prospección. ¿Por qué? Porque entendí el concepto de buyer persona. El buyer persona es por decirlo de una forma, el avatar o el arquetipo de cliente que a mí me gustaría tener. O sea, ¿a qué me refiero? La persona, mi cliente ideal, yo la visualizo en mi cabeza y yo ya sé que me puede llegar a responder, yo ya sé que ¿Por qué? Porque yo la estructuré. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ¿a qué me refiero? Que si mi buyer persona o el target en sí, que son dos cosas diferentes, pero vamos al mismo punto. El target, si mi producto es un quemador de grasa, no voy, o sea, sí, el primer paso es ir a un gimnasio. Pero si tenés una herramienta que te permite encontrar personas de forma más sencilla para que quieran bajar de peso y utilizarla, ¿sí? Está bueno preguntarle a la gente qué es lo que quieren modificar de su salud porque algo siempre quieren. Entonces eso te da una letra para empezar a venderle. Pero en mi caso, si yo quiero un socio para mi negocio de network marketing, voy a buscarlo en los emprendedores, en donde se juntan los emprendedores. Porque sé que este es un negocio. Y yo no voy con rienda suelta. Yo voy a, o sea, si voy a dar una presentación, voy con el objetivo de cerrar la presentación. Voy con ese objetivo. Mi mentalidad tiene que ser closer. Cierros. Tengo que cerrar la venta. Y tengo que seguir presentando. Entonces, es importante entender la ley de medias porque yo lo empecé a entender que son dos en el medio que vos estás haciendo tu negocio. El primero es la cantidad de volumen de prospección con las que tenés que hablar. ¿Sí? Vos querés tener, vamos a poner un solo socio en tu negocio de network marketing de 10 presentaciones. Sí, es posible. Es totalmente posible, es un ya. Pero ¿qué pasa? Hay que lograr que la prospección, de la misma prospección que sacás de esas 10 presentaciones, hay que hacer otra ley de medias. ¿Sí? Volviendo con del 10 a una sola persona. En este caso tienen que ser 100 personas que vos prospectaste para llevarlos a la presentación. ¿Sí? De 100 personas, uno te va a decir, sí, me interesa conocer esto. Quiero ver la presentación. De esas 10, o sea, fíjate el filtro, ¿no? O sea, de 100 a una va a decir que sí a la presentación. De 100 personas que prospectes, a una que diga que sí va a ver la presentación. Ahí tenemos que hacer 10 personas a una que te va a comprar. ¿Se das cuenta? Por eso los marketers incentivan tanto al movimiento de volumen, al movimiento del tráfico, al funnel, al famoso funnel. ¿Por qué? Porque todo se basa en la ley de media. Se puede alargar, se puede achicar, se puede lo que sea. Pero eso depende también de nuestras habilidades, cómo presentamos, cómo cerramos, cómo hablamos, cómo empatizamos, cómo nos presentamos a ellos, cuál es la primera impresión que les damos. ¿Sí? Entonces, yo siempre me manejé de 10 a 1. O sea, yo sabía que de 10 personas, 7 me iban a escuchar. 4 ellos seguramente estén interesados. 4 o 3 están interesados, en los que yo les tengo que hacer el seguimiento sí o sí. Y una seguro que me dice que sí de una, ¿dónde te pago? ¿Sí? Y entonces es vital entender esto porque eso te motiva, te vuelve a la base de volver a prospectar, de seguir prospectando. Porque entendiendo eso, el rechazo se desvanece. Porque si vos no te dicen que no al negocio, no te dicen que no al producto, o sea, es una probabilidad, es una estadística, de acá sacamos los números. ¿Sí? Entonces, por eso yo te recomiendo, si vos tenés la posibilidad de leer el libro, la respuesta está en las preguntas, ¿sí? Que puedas
leer esta parte, que puedas leer eh, a Alan Pease, que te va a explicar en detalle cómo utilizar la ley de la media, para que vos lo comiences a entender y empieces a notar tus resultados y empieces incluso a crear los planes de acción para tus socios. ¿Sí? Entonces, no quiero que te sientas mal porque, uy, loco, estoy prospectando una vez por una sola persona por día. No, eso lo podés manejar. Eso depende de vos. Literal. A mí también me ha pasado, ¿eh? No te creas que yo aumentaba 10 personas por día. Y bueno, cuando yo vi una vez la lista de prospección de uno de mis mentores, cuando recién empezaba, yo vi que mi mentor, ese chico, tenía un total de 1200 personas. Mis listas de prospección no llegaban muchas veces a los 100. Entonces, yo dije, ¿qué corno estoy haciendo? No, 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 esto lo tengo que revertir. Y me pongo la determinación, el objetivo, y lo hago. No me importa si llego o no llego. O sea, tengo que tener la determinación de llegar a ese nivel de prospección. Para tener el volumen, para tener ventas. Y esa motivación, ese objetivo te va a lograr a que vos puedas salir al viaje. Podés salir a volar con tus prospectos. Podés salir a empezar a presentar. Es una decisión. Que vos te empieces a limitar, porque no, pero yo creo que es mucho, ya es un tema tuyo. Que es importante trabajarlo, sí, no te digo que no. Puedo parecer recontra antipática ante esto, pero no puedo tampoco pintarte el camino de rosas porque no es así. No soy una persona que te pinta las cosas de rosas. Soy una persona que habla con la verdad, con las estadísticas en las manos, ¿sí? Y que porque quiero que tengas resultados. Y no los vas a tener si vos permitís que tus limitaciones te dobleguen. No lo puedes hacer ahora, no importa, no te preocupes, tu esfuerzo lo vale. Tu esfuerzo por tu determinación lo va a valer, créeme en esa. Yo puedo creer que sí. Sé que es un paso recontra difícil, pero si yo lo logré, escúchame. Yo antes prospectaba muy mal. Prospectaba medio planeta. Me decían todos que no. O sea, es re normal. Es re normal. Pero a raíz de eso yo me hice un stop y me dije, bueno, para. ¿Qué tengo que aprender para mejorar la prospección? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi venta? ¿Qué tengo que hacer? Y a raíz de esas preguntas que yo me hacía, aparecían las respuestas. Tengo que aprender a prospectar. ¿Qué decía? ¿Cómo prospectar? Bueno, ¿cómo hace esta persona la prospección? ¿Cómo cerrar ventas? ¿Cómo presentar? Buscando la respuesta y explicando. Lo sigo haciendo a mi forma y empiezo a practicar y sigo puliendo las bases. Pero es importante que más que una parte de motivación, esto te va a permitir hacer un buen plan de acción. ¿Sí? Esto te va a permitir, bueno, ¿cuántas ventas quiero tener al mes? Tanto, quiero tener 30 ventas. Bueno, perfecto. De esas 30 ventas, vamos a poner que son ventas. Y de esas 30 ventas, ¿cuántas presentaciones tengo que hacer? Y 300 presentaciones. Ok, 300 presentaciones. De esas 300, ¿cuántas personas tengo que prospectar? Y tengo que prospectar 3000. Ok, vamos a diversificar. En el mes, ¿cómo vamos a dividir esas 3000 prospecciones? No importa cómo lo diversifiques, ¿sí? No importa, no te preocupes por eso. Con que logres hacer una venta al día, es un relogro. ¿Sí? Y no muchas veces te van a pagar en el día, a veces te van a correr, no importa, son tus logros y eso lo hay que celebrarlos igual. Pero fíjate a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Si supongamos que esas 30 ventas son $100 cada venta, son $3000, está bien, perfecto. Entonces podemos trabajar el volumen, pero es importante que en cada vez que vos presentes tu oportunidad de negocio o presentes tu producto, yo, por ejemplo, lo que hago es, lo hice hace 2 días. Quise prospectar en frío sin tener un solo dato de esa persona, ¿no?
Lo único que hice fue enviarle un speech, claramente fabricado por mí, con lo que yo aprendí en ventas, y quería analizar eh, si le llamaba la atención. Y sí, llamó la atención. Las dos veces que, o sea, las cuatro veces que lo hice, la ley de medidas me favoreció. Y, o sea, si son 7 personas que les iba a llamar la atención, bueno, 2 personas en esas 4 les llamó la atención, los otros 2 no. Pero no, todavía no les presenté, pero ¿por qué? Porque yo quería ver si me funcionaba el speech. Hice eso a propósito, estudié esas 4 personas y de esas 2 que me respondieron, vi que les llamó la atención. ¿Sí? Entonces eso me permitió a mí entender a la persona y decir, bueno, si esto funcionó, voy a comenzar a copiar este speech, vamos a modificarlo, lo adapto a mí y empiezo a mejorarlo para cuando venda otra cosa. Cuando venda el mismo producto. No otra cosa, sino que el producto en sí en realidad. Pero va por ahí. Acá me estoy refiriendo a la prospección fría. Fría, fría, fría. ¿Sí? Acá me refiero cuando no tengo ningún diálogo, no tengo nada de qué agarrarme. Solamente tengo unos datos que logré recopilar estudiando a la persona. A mi buyer, ¿sí? Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero no importa. Lo que quiero llegar es que si vos estás en un grupo, vamos a poner de Facebook, que estás en un grupo de emprendedores, ok, empezá a prospectar por ahí, ¿sí? Hay muchos, o sea, yo arranqué de esa manera. Mi primer socio lo saqué en un grupo de emprendimiento. Quería aprender a vender, ¿sí? Lo único que hice fue presentarle el negocio. O sea, no solamente le enseñé a vender, sino que aproveché el seguimiento para cerrarlo para que sea mi socio. Y hoy en día es uno de los mejores vendedores que tengo. ¿Se entiende? Entonces, pero a raíz de eso, antes de esa persona, yo estuve prospectando muchas personas, ¿sí? 100 personas del mismo grupo, ¿sí? Entonces, apalancate de la ley de media. Eso te va a dar muy buenas estadísticas y te va a forjar el carácter con los no. Por eso te recomiendo de vuelta. Y con esto terminamos este episodio. Léete cuando puedas. La respuesta está en las preguntas de Alan Pease. Para deletreártelo, es Allan separado Pease. ¿Sí? Realmente el material de este tipo es muy bueno. A mí me gusta muchísimo, me gustó muchísimo la primera vez que lo leí, creo que fue uno de los primeros libros que leí, me encantó. Me encantó, es muy práctico, tiene muchos dibujitos. Y he usado muchas de estas técnicas, porque en esta también te da, como para spoilearte un poquito el final antes de terminar este episodio, eh, una herramienta llamada las 5 preguntas de oro macizo. Está muy buena explicarlas porque a mí me sirvió un montón al principio y las sigo aplicando. Sigo aplicando. También te da las 4 llaves de la búsqueda del tesoro del network marketing. Te enseña a cómo hablarle a la gente, ¿sí? Entonces, a mí me gusta. Yo lo recomiendo muchísimo. Es un librazo. Es un librazo. Y bueno, con con esto habremos concluido el episodio de esta semana. Un besito.